20 horas, 3 minutos. La radio es una compañía indiscutible, como lo son las canciones de toda la vida. Estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en las campanas de la iglesia, en la canción. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y voz. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nos reencontramos en el aire de Estación 1550 para continuar con lo que tiene que ver con la información de Talleres y nuestro largo domingo al aire en este segmento que es Talleres, locura y pasión, cuando han pasado 7 minutos de la hora 20 en toda la República Argentina. El deseo de una muy feliz Pascua para cada uno de ustedes, de los que están prendidos del otro lado en la radio. Felices Pascuas de Resurrección en un domingo que indudablemente para el hincha de Talleres, para el alma albirroja, es otra vez de un profundo dolor, decepción, donde futbolísticamente el equipo albirrojo termina de presentarse ya en la caída de la tarde en Remedios de Escalada, y otra derrota más que nos sorprende, lo afecta a Talleres en una campaña que es muy mala, una campaña totalmente decepcionante a esta altura del certamen, cuando se han jugado 11 partidos del campeonato, desde el inicio, tomando del punto de partida, lo que estaría próximo a transformarse en un tercio del campeonato, en minutos más, minutos menos. Sigue hundido en el fondo de la tabla, con 4 puntos, con un equipo que no da respuestas concretas, pese a algún pasaje, algún momento, y que volvió a perder para ir al punto disparador hoy, por lo menos, del análisis de gran parte de lo que se va a comentar en este programa, frente a Estudiantes de Buenos Aires, después de haber jugado en términos futbolísticos
si quiere, una probable primer tiempo, y hasta ahí, con toda la voluntad de entender el momento en la mesa examinadora que atraviesa Talleres y que en todo caso no había sido doblegado por el rival en condición de local, y sin embargo en el segundo tiempo, cuando debía hacer los deberes como para sostener mínimamente ese resultado y tratar de ir a buscar la victoria y conseguirla, porque está claro que en la posición en la que se encuentra Talleres los empates no alcanzan, son simplemente un paliativo para un momento, para poder salir, pero para cambiar la mentalidad de perdedor, si se tratase solamente de un problema de mentalidad, de personalidad, de aquello que tiene que ver con los factores psicológicos de Talleres, empezaba por ahí a servir, a trazar como un punto de partida a futuro para proyectar lo que viene. Bueno, se desmoronó por completo el resultado para Talleres, simplemente entiendo con un puñado de maniobras que Estudiantes efectuó, que llevó a cabo, que fue creciendo de menor a mayor en el desarrollo del segundo tiempo, otra pelota cruzada, un tiro libre, otra vez las falencias para un Talleres que tiene enormes dificultades para poder marcar y mostrar una solvencia en el bloque defensivo, y Estudiantes allá por los 34 minutos, cuando se cursaba el último cuarto de hora, e insisto, Talleres desde lo práctico, hacía rato que no llegaba al arco contrario, pero debía tratar de encaminarse para sacar un resultado que al menos le pudiera servir, le pudiera redituar algo en materia de puntos. Estudiantes le convierte y otra vez el partido casi que estaba terminado para Talleres, de no ser por una situación que llevó al final en la última fracción del encuentro, ya en tiempo de descuento, que vamos a tratar de comprender ya con el apoyo de elementos técnicos, con, por supuesto, alguna conversación off the record, la revisión de las mismas imágenes, sin ser nosotros, ninguno de los que está en esta mesa de Talleres Locura y Pasión, parte del cuarteto arbitral, ni poder tener injerencia en las decisiones que toman los encargados de, en principio, entre comillas, impartir justicia dentro de la cancha. Tratar de entender qué fue lo que hizo el árbitro Julián Jerez para anular, después del rebote, porque tuvo un penal en la última maniobra del partido Talleres, para anular el gol que convertía Camilo Viganoni, que le hubiese dado eventualmente el empate, que fue por un instante el de la igualdad, eso tan efímero que relataba Ariel Finamore por este micrófono, por el de esta radio, por el de Estación 1550, porque la pelota, después de rebotar en el palo, la capitalizaba un futbolista de Talleres y la metía dentro del arco. Y el árbitro revisando las imágenes, remitiéndome al apoyo de la tecnología, que sirve en todo caso como una prueba. Lo voy a poner a Finamore también a revisar esto, y seguramente a Osvaldo Cardoso, que tiene la tecnología de punta allí para poder mirar las imágenes. Da toda la sensación que el árbitro, revisando las imágenes, lo termina después que Camilo Viganoni empujó la pelota al fondo de la red. ¿Qué pasó entre medio? Si el árbitro había dado, no, eso lo saben los protagonistas, la señal concreta, manifiesta, verbal, que después de la ejecución del penal se terminaba el partido, porque ya se había superado en ese término de la ejecución de Franco Bedoya el tiempo reglamentario y mucho más el adicionado también. Ya cursaban 52 casi del cronómetro cuando ejecuta Franco Bedoya el penal finalmente. Eso de manera tan directa lo saben los protagonistas, o si en todo caso ese manojo de reclamos que llegaron desde el Banco de Estudiantes de Buenos Aires, con la presencia de algún dirigente, porque la gente de Teis Sport Play, me apoyo en los colegas, señalaban divisar, desde no lo hicimos nosotros, desde nuestro lugar, la presencia de algún directivo de mucho peso de Estudiantes de Buenos Aires. Si cambió la decisión sobre la marcha o no, quedará ya para la anécdota, porque a todo esto, independientemente, diría, para sacarlo, si quiere, en algún punto de lo que haya sido esa jugada de bochorno del final, que merece como mínimo una sanción para el árbitro por no haber sabido indicar el camino, por no haber sido claro, por haber sembrado más dudas. Si no le cuento la mano que le dio a Talleres de no cobrarle el penal un minuto antes del que finalmente le cobró en el otro arco. No le cobró a Estudiantes un penal pensando en lo mal que estaba Talleres y entendiendo que el partido estaba terminado, y después compró la caída de Viganoni a Budiño en la última instancia en la que Talleres atacó en el partido.
digo, y si quiere sumarlo, Independiente o no, da lo mismo más o menos a esta altura de la noche. Lo cierto es que la campaña de Talleres es paupérrima, el equipo está en el último lugar, es el peor del campeonato, de los 36 que compiten en la Primera Nacional, y a esta altura hay un montón de dudas sobre la pericia que pueda llegar a tener Talleres para salir de esta situación, porque fecha a fecha el equipo, lejos de encontrar resoluciones, encuentra más problemas, se complica aún más y no convierte. Hablábamos en el comienzo de nuestra transmisión de la necesidad de asociarse con la pelota, de conformar circuitos de pase, de algo que se trabaja en la semana, ¿no? Estoy hablando de encontrar variantes, de encontrar callejones, salidas para poder ir, lastimar, situaciones puntuales, elementos prácticos, pelota detenida, por decir alguno, que le permitan resolver en el arco contrario, pero está lejísimo de todo eso. Y en el segundo tiempo un poco fue la expresión de ello, Talleres. Más allá de los dos intentos en la primera parte, los dos tiros al arco, en el segundo tiempo hay que, con mucha agudeza, encontrar alguna situación concreta, ¿no? De los tiros libres que venían de la mitad de la cancha, e intentos de cabezazo en puerta del área o dentro del área que no se transformaban en situaciones de gol. Miro y reviso así de reojo la planilla y le tengo que decir que lamentablemente tampoco hubo situaciones de gol como para que Talleres pueda abrir la cuenta cuando el partido estaba en cero, mucho menos, donde entraron todas las dudas y un montón de puntos oscuros que le vienen al equipo en esto que tiene que ver con lo mental también, en el desarrollo de situaciones que ya vive de manera permanente, que son las de estar abajo en el marcador y no encontrar futbolísticamente esas respuestas, ni futbolísticas, ni físicas, ni técnicas como para poder dar vuelta la historia. Lo hablaba con Rolón hace 8 días atrás, que también en la planificación de un partido se piensa en algún momento desde estar abajo en el marcador, y hay que estar preparado para la reacción, porque este es un juego donde no puede abrir la cuenta siempre aquel que lo desea. Muchas veces que tratar de que sea la menor cantidad de ocasiones posible. El cero lo rompe el otro y tenés que ir a empatar o dar vuelta al partido. Bueno, hoy lejísimos están Talleres de todo eso. Hoy, como en el arranque, parece no haber evolucionado nada, o haber evolucionado muy poco, y no le alcanza, evidentemente. No le alcanzaba en el comienzo, en la primera fecha, tampoco le está alcanzando en esta 11ª, con lo aguda que es la situación en esta instancia en la que transita Talleres. No es la de arranque. Han pasado 11 partidos ya del campeonato. Voy a saludar a los compañeros de esta mesa virtual, están del otro lado esperando, nos reencontramos en Talleres Locura y Pasión después de haber tenido que ceder en los últimos 2 domingos por cuestiones de programación en la radio. Ustedes sabrán, el fútbol tiene prioridad, le cedimos el domingo, el primario, que no estuvimos aquí al aire, a Fabián Gersac, a propósito de aquello del 6 de abril, porque tenía su transmisión en la misma franja horaria de la que ocupamos nosotros nuestro programa desde hace tantos años. Este 1 de mayo va a estar cumpliendo 22 años de manera ininterrumpida Talleres, y nos tocó el último domingo previsionar el horario para Eduardo Argüello y el fútbol de Solo Rojo, que también estaba con su transmisión de Independiente y San Martín de San Juan, que finalmente terminó antes, y por eso hubo aquí música en ese espacio que habitualmente ocupamos cada noche de domingo, que están dadas las circunstancias y que por supuesto lo podemos acordar con la dirección artística de la radio. am1550.com.ar. Estamos, dicho sea de paso, con inconvenientes técnicos en frecuencia albirroja.com. Seguramente si usted entra desde algún dispositivo móvil que tiene más facilidad para manejarse y acceder a distintos sitios de internet, va a poder observar la portada de frecuenciaalbirroja.com, pero no entra las notas, está tirando un error, el 64, está trabajando allí nuestro colaborador Diego Mochetti para ver si le podemos encontrar la vuelta, porque a esta altura lo que más nos preocupa es todo lo que tiene que ver con el fruto del trabajo de 15 años que está volcado en notas, en crónicas, en distintos momentos de Talleres, por supuesto aquello que perdura como si fuese una revista para hablar de los viejos tiempos de la gráfica, es la crónica, y lo que tiene un valor importante para nosotros, porque allí están las síntesis de los partidos, hasta tanto no pueda destrabar y conseguir de alguna manera subsanar esta dificultad. No estamos actualizando el sitio y esperemos poder hacerlo. Si esto no tiene que ver con alguna dificultad madre de la base de datos, ya estaríamos en una situación mucho más complicada. Hablo con absoluto desconocimiento, lo aclaro, de lo técnico, sino en todo caso la tarea nuestra con Finamore
y compañía es desde lo periodístico poner todo lo que tiene que ver con el material y los textos. No nos ocupamos por una cuestión de conocimiento básicamente, y fundamentalmente no es nuestra materia de todo aquello que hace a la parte técnica, donde el gran Diego Mochetti y Mariano Legorburu hace tantos años que nos vienen dando una mano, colaboradores de la primera hora y de la primera línea de esta estructura que usted conoce como Frecuencia Albirroja y Talleres Locura y Pasión. Estamos en la aplicación de la radio, nos puede localizar allí en su Play Store, en su Apple Store, nos baja, la deja donde sea, en algún lugar, en algún rincón de su teléfono móvil, para tomarnos por estación 1550 como aplicación. También estamos en TuneIn con letras como estación 1550, nos puede encontrar allí. Caster.fm para los que después de la medianoche eligen la alternativa de YouTube, el programa Frecuencia Albirroja Play desde este lunes a las 0 disponible para tomarse el tiempo que usted disponga y cuando lo precise y escuchar este programa, detenerlo las veces que haga falta durante toda la semana, y por supuesto queda allí para el archivo de 2015 a esta parte, están todos los talleres Locura y Pasión que hemos efectuado al aire de esta estación 1550, que tiene una cámara en vivo en el estudio del barrio de Nueva Pompeya, donde me puede observar a mí. El saludo para la comunidad albirroja que en Facebook nos sigue, allí que comentan mientras el programa transcurre, y por supuesto la dedicatoria y el agradecimiento para Javier Iglesias, nuestro operador técnico, que siempre nos da una mano desde su tarea aquí en los estudios centrales y a la distancia cuando llevamos a cabo cada transmisión de Frecuencia Albirroja, y está a la altura de las circunstancias para que ustedes puedan escuchar finalmente el partido en vivo, que es lo que los interesa, lo que les permite conectarse con esta estación 1550. ¿Cómo anda Finamore 20 y 20? Mire qué nochecita será, que durante la transmisión y antes del arranque del segundo tiempo se detuvo el cronómetro que uso habitualmente. Estamos con reloj alternativo. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Renovamos el saludo. Felices Pascuas para los que recién se enganchan o van bajando un poquito la efervescencia de lo que fue un domingo que a priori nosotros queríamos que sea de resurrección. Y créame que si llegaba a conseguir un empate o con no perder, ya nos íbamos contentos. Miren lo que son la historia de este Talleres, que no termina de encontrarle la vuelta, que repasás, porque los números mandan, desgraciadamente, dato mata relato, y que si de 11 partidos perdiste 9, si hace 649 no metiste un gol, has sumado 4 puntos de 33, y la historia se empieza a complicar. Van a quedar 22 por delante. Y pensando en lo que viene, a pesar de que queda un montón, tengo que pensar que el partido en Zárate es la final del mundo, por una permanencia. Pensando en el global, ahora, de lo que vimos hoy, y un poquito incipiente mejoría de Talleres contra un equipo que venía de jugar Copa Argentina, que juega otra cosa, que tiene un buen técnico, de los catalogados de los importantes, pese a su perfil bajo en la divisional como el Lobo Montenegro, pero que tiene sus armas para poder estar mucho más arriba, cosa que está, y que pelea, y que aspira a otra cosa, y que tuvo un plan de partido que un rato antes nosotros habíamos dicho, el primero que se equivoca le va a pagar caro, y lo va a perder, porque era así, como mete gol gana, porque era un partido cerrado, pese a que Estudiantes en el segundo tiempo cambió un poco la fisonomía en esa cuestión de lo técnico y lo táctico del famoso plan de partido. Dejale hacer el desgaste al rival en el primer tiempo, a ver qué hace, y en el segundo, bueno, apretamos un poquito el acelerador y se adelantó un poquito más en campo y le trató de generar peligro, que era incipiente también, porque era un partido que, si no era por ese detalle mínimo, en donde a Talleres termina siendo como el que entiende de boxeo, el famoso boxeador de mandíbula frágil. Le pegás una piña y lo noqueás. Y ahí es donde falló. En un tiro libre, en una pelota cruzada, al área y abajo del arco Darío Rostaño para convertir. Con un equipo que no tuvo reacción, que la desesperada, por ejemplo, mucho antes de terminar del partido, antes de la edición y demás, hasta el loco Tello fue al área contraria a buscar un córner. Y en esta cuestión de toda la confusión y demás, ¿cuántas veces hablamos de que los árbitros perjudican? Hoy el árbitro te dio una mano.
Hoy el árbitro verdaderamente te dio una mano, porque no tuvo injerencia en el juego, pero en la jugada anterior a la gran polémica que muchos instalan, no le cobra un penal grande como todo Escalada y como todo el estadio Pablo Comelli a Estudiantes de Buenos Aires, por un agarrón de Federico Sánchez a Darío Rostaño, y ahí viene el pelotazo de Rodrigo Díaz, la peinada de Pulicastro, la corrida de Viganoni, el choque con Budiño y la sanción del penal. Acá la cuestión viene, el árbitro tranquilamente podría haber dicho, muchachos, con un dedito levantar, vamos a jugar un minuto más, o reglamentariamente como corresponde, pateo el penal y se termina. Y ahí entró la confusión cuando mete el penal Viganoni, que era una explosión para nosotros y una alegría, que se festejaba un gol como si fuera el campeonato, y sin exagerar, como si fuera un campeonato, por el momento pésimo y lamentable en el que está Talleres, y la necesidad, el hambre y la necesidad que tiene este equipo de sumar algo al menos. Y en el medio de todo ese barullo, los jugadores de Estudiantes rodeando al árbitro, que después termina posteriormente sancionando al final del partido, y la bronca se invirtió con los jugadores de Talleres rodeándolo al árbitro, en un clima que terminó muy caldeado, y en una conferencia de prensa en la cual estuvimos presentes, y que ahí el querido conde Javier Iglesias después nos va a estar por lo menos ayudando para escuchar los testimonios. Lo veíamos a un Martín Robles muy abatido, remarcando dos cosas, como adelanto, que después lo vamos a tener la oportunidad de escuchar. Estuvimos ahí con Giovanni Franceschetti, la cuestión de lo anímico y de lo mental, y de un plantel que él lo armó, que heredó, y que es el que va a terminar jugando el campeonato independientemente, y esto lo dijimos a lo largo de la transmisión, Desde luego. a pesar de que se abre la ventana cuando termine la primera rueda, que va a haber 2 semanas de receso, que por ahí no te cambien la ecuación, pero no es que vas a terminar de incorporar un plantel entero. Van a ser 4 refuerzos, habrá que ver qué se depura de una evaluación que hasta ahora es mala, y que es lo que tenés de acá a noviembre, de la etapa regular. 4 incorporaciones que lo marcábamos hoy, creo que antes de la jugada que llega a desencadenar el penal. 4 jugadores a los que vas a tener que convencer, ya independientemente de las herramientas económicas con las que cuente Talleres, que no son un detalle menor, pero que lo vas a tener que convencer con un equipo último, porque hay pocas posibilidades de que Talleres salga de la zona de descenso directo por la diferencia que le van marcando los rivales. Ojalá que ganen los próximos 6 que quedan por delante de esta ronda, para estar más aliviado en este aspecto. Pero cuando se siente, que ya sé que algún dirigente anda buscando jugadores, empiezan a conversar con alguno, a intentar, el escenario que se le plantea es el de un equipo complicadísimo para poder llegar y rescatarlo de la situación tan crítica en la que se encuentra, que probablemente, insisto, sea esa, porque la proyección hace pensar que si Talleres perdió 8 de los 11 que jugó, bueno, difícilmente salga con 3 victorias consecutivas. De hecho, no hace goles el equipo, ¿no? Como para poder ganar el partido. Sí, es más, 9 de 11, peor todavía. Peor, tiene razón. Pero a lo que voy a esto, en referencia a eso que decía, hoy alguien me preguntó por un jugador, por ejemplo. Digo, ¿no? Pensando, y se empieza a analizar esta cuestión, y falta una eternidad todavía, porque apenas un tercio del campeonato falta para terminar la primera rueda recién. Que nadie lo tome mal, pero es la búsqueda además que va a venir en el outlet del mercado. Por eso. Lo pongo en términos ordinarios para que se entienda. En un mercado donde los que están jugando bien no se van a ir de esos clubes, salvo que haya una mejor oferta, los vengan a buscar de la liga profesional. Se tendrá que buscar entre los que tengan problema con los entrenadores, los que no juegan, los que estén peleados con todo el plantel, ¿no? Los que no tienen continuidad. Pero en referencia a lo que es el global del campeonato, hoy Talleres es el peor de toda la general. Sí, pero yo miraba la zona A, por ejemplo. Colegial le metió 2 victorias consecutivas. Bueno, estaba hundido en el fondo del mar, metió esas 2 victorias consecutivas, más los puntitos que venía arañando, respiró. Ahora, mientras no lo consiga Talleres, meter un puñado de victorias consecutivas, y lo más doloroso de todo, pareciera que es un equipo que se acostumbró a perder. Y de eso hablaba Rolón en la conferencia de prensa, en la pregunta que le hacíamos un poco global, de todo el momento, de lo mental,
de lo mental, que es fundamental en esto de lo anímico y de lo mental para tratar de revertir esto. Un equipo que en cuanto a puntos ya no le sirve salir del último lugar. No le sirve reducir la distancia de 3 puntos que hay en este momento con Defensores Unidos, sino que tiene que ir a la búsqueda del próximo del que le sigue, el que está por encima del antepenúltimo, para no correr riesgo. Que Va son, a tener que empezar a ganar. sí, o sí. que son equipos de fuste, ¿no? A todo esto. Almirante Brown, usted tiene la mano ahí en la tabla. Tiene un partido menos, Chicago es el otro. No es sencillo. Lo voy a saludar a Osvaldo Cardoso, la vía de contacto, Finamore, porque algunos mensajes ya fueron llegando. Y me imagino que debe explotar ese teléfono, Sí. debe arder, porque el clima estaba caldeado en Escalada y ni me quiero imaginar ese celular. 11 54 62 15 50. Muchos simpatizantes reclamaron después del partido, en la puerta del vestuario, como hacía tiempo que no se veía. Esto lo observamos de arriba, en la cabina de transmisiones donde estábamos con el desarme de la transmisión. Osvaldo Cardoso, ¿qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Felices Pascuas. En un fin de semana donde ilusionábamos con que al menos pudiéramos sacar un buen resultado y mejorar de alguna manera la performance. Se hizo difícil. Al comienzo parecía que Talleres tenía las chances de mejorar a través de Muñoz, que para mí fue de lo más rescatable del equipo, aunque en el segundo tiempo se quedó un poco perdido en la marca rival. Ya al minuto lo hace revolcar al arquero rival, a Burdiño, y tras el córner que provoca, Burdiño también tiene que salvar en un córner bastante peligroso. A partir de ahí se podía ver que hasta los 15-20 minutos del primer tiempo Talleres ejercía una presión interesante, por lo menos para molestar, para no dejarle claro el armado del juego a Estudiantes. Lamentablemente, como siempre, falta de toque, aunque por el lado de la derecha entre Muñoz, Gallardo, se intentaba armar jugadas como para poder llevar cierto peligro. Digamos que se daba el primer y segundo puntapié y el tercer ya era rescatado por la defensa rival y se hacía mucho más difícil. Sobre el final del primer tiempo, y para mí fueron las 3 que pude anotar de Talleres, Muñoz remata y hay un rebote en el cuerpo de un jugador de Estudiantes. La gente se quedó pidiendo penal. Para mí ahí no fue penal. La pelota siguió su curso y el partido, al menos en el primer tiempo, se fue a los vestuarios. A los 7 minutos del segundo tiempo, Tello ya tiene que empezar a hacerse figura, o al menos empezar a tapar los avances de Estudiantes, y ya poco a poco, ya en el segundo tiempo, Talleres resignó el ataque, le llegaron muy pocas pelotas a los delanteros. De los 20 hasta los 34 se puede decir que el dominio de Estudiantes ya parecía que podía llegar a madurar algún gol, y el gol vino como consecuencia de un centro, un cabezazo en la medialuna del área que se alarga para la derecha, y un pase en cortada para que entrara demasiado cómodo, tanto el que remató el centro como el que entró por el centro casi del arco, para que pusiera 1-0, y a partir de ahí creo que ya la gente no aguantó más, empezó a mostrar su descontento. Si bien hasta ahí eran murmullos, ya se transformó en un canto, y bueno, la situación se fue poniendo cada vez más pesada. Talleres no conseguía intentar molestar siquiera al arquero rival. Finamore, ayúdeme con la jugada del gol de Estudiante. El centro largo que viene desde el fondo, para ponerle nombres propios a la descripción de la jugada. No la volví a la ver. divisoria, Sí. de mitad de la cancha sobre la derecha, le pega. El que le termina pegando es Santiago Brignone, porque entre claro. Brignone y Farioli hicieron los que manejaban siempre la pelota parada. Claro. Llega pasado, la habilitación en forma de buscapié, y ahí aparece solo de abajo del arco, como tiene que ser. Tenés una, Hay que la meterla. mandás adentro, y eso es Estudiantes con Darío Rostaño. Y después de ese gol fue todo duda, ¿no? Porque a Talleres ya le quedaba poco tiempo en el cronómetro, 34 marcaba el tablero cuando convierte
el gol precisamente Darío Rostagno, y después hace todo mucho más difícil para el equipo de Escalada, que mostró todas las dudas, todo aquello que a modo de incertidumbre se le presenta desde una situación desfavorable. Exactamente, y es como ustedes estaban diciendo, le regalan un penal o no le cobran un penal a Estudiantes, muy claro, prácticamente al jugador lo dan vuelta cuando lo camisetean o lo agarran del brazo, y el árbitro mira para otro lado cuando era un penal muy, muy contundente, digamos, a la vista de todos. Que yo creo que es una muestra de lo malo que es el momento de Talleres, que el árbitro entendió que ni siquiera era aconsejable cobrar, porque manipulan este tipo de situaciones los árbitros, lamentablemente lo digo, es así. Consideró que no era necesario, no para, entiendo, su propia supervivencia también, cobrarle el penal y darle la posibilidad a Estudiantes que agigantara la crisis de Talleres, ¿no? Porque con un penal a favor, por ahí el resultado terminaba 2-0 para los de Cáceres, y esa era la última jugada del partido. Y en la voluntad del árbitro, la voluntad del árbitro acompaña también la sanción del penal, en la que el arquero Matías Gudiño lo desestabiliza, si quiere, entre comillas, a Camilo Viganori, porque me da la sensación que el delantero de Talleres provoca la falta. El encuentro con el arquero llega exigido, se deja caer en la intersección con el arquero y aparece la sanción del penal. Claro, es un momento de duda entre el 4 y el arquero Gudiño que permite que el jugador de Talleres vaya al encuentro directamente del arquero, choque o intente simular un toque, el árbitro compra y viene la situación del penal. Y acá me quiero detener en esto. Ya se habían jugado muchos minutos adicionales. El árbitro siempre tiene que hacer gestos, aunque sean ampulosos, para determinar qué es lo que va a cobrar. Si es penal, le tira la mano, marca el centro del el punto penal, en el caso de que sea, y en el caso de que sea penal y no continúa el partido, tiene que hacer los gestos suficientes, no solamente para comunicarles a los jugadores, sino a todo el estadio, que es levantar la mano, cruzarla las manos, hacer gestos como diciendo se patea y se termina, hasta le puede indicar al resto de los jugadores que rodean el área grande que se tienen que retirar porque ya no hay una segunda jugada, y eso no ocurrió. Viene el penal, la pelota va sobre uno de los laterales, se convierte el gol y la televisión es muy clara. Hasta ese momento el árbitro está observando la jugada, la pelota toca la red y en ese momento el árbitro levanta la mano y da por finalizado el partido. Después, desde lo gestual, todo hace pensar que el gol era válido. Desde lo gestual del árbitro, salvo que, en las palabras, situación que algún jugador de Talleres dice que no ocurrió, que el árbitro haya advertido que se pateaba el penal y se termina el encuentro. Que de todo modo comete este error de comunicación no verbal, de comunicación gestual, de no expresamente dejar en claro que el partido terminaba con el disparo del penal, que es pateado muy mal, por otra parte, por Franco Bedoya, además. Exactamente, que hubo un grupo de jugadores que se reunieron, que uno quería patear, que el otro quería patear. Sánchez fue al banco, preguntó al técnico, ¿quién lo patea? ¿Lo patea fulano? Bueno, el técnico dijo que lo patea fulano, lo pateó, lo patea mal, viene la conversión y el partido se termina. Extrañamente, cuando comienzan las discusiones aparecen algunos particulares, tal vez ustedes lo puedan conocer. Había un señor ahí de anteojo que increpó de alguna manera al árbitro, no sé si será el famoso dirigente que ustedes estaban hablando de... Los colegas de Teis Sport aquí en Versiones, ¿no? Yo no lo alcancé a divisar en el tumulto, en la discusión, en la disputa que había también con el banco de suplentes para ver si lo cobraba, ¿no? Estudiante de Buenos Aires, Jorge Barrio lo menciona, como también alguien en la baranda de la platea y después de haber terminado el partido asegura que Bedoya tocó la pelota con los dos pies. Yo no puedo confirmar estas dos versiones, estas dos visiones, porque no las he podido de manera directa percibirlo, aclaro. Lo cierto es que, bueno, un partido más que se pierde, una situación que, como ustedes hablan, estamos extremadamente involucrados en el descenso directo y, como bien dicen,
la situación es convencer a quién puede venir, con qué mentalidad va a venir, si quiere venir y también si tiene de alguna manera la posibilidad de tener voz cantante como para hablar frente a un grupo de jugadores que realmente están desorientados en la cancha, que no, parecen no tener un plan B cuando la cosa se plantea mal. O sea, ya se arranca mal planteado el partido, después cuando están abajo en el tanteador no parecen tener alguna idea. Esta vez fueron con algún revoleo, pero nada claro, y desgraciadamente la situación para lo que se viene es más que negra. Insisto que para todo eso falta una enormidad, son 18 puntos lo que quedan en el recorrido, y tiene que sumar Talleres, tiene que sumar, como sea. Nos vamos a meter en la pausa porque hemos hecho un extenso primer bloque, 20 y 39, nos opera técnicamente aquí Javier Iglesias. A la vuelta del corte entonces escuchamos la palabra de Martín Rolón, Finamore, y algunos mensajes que fueron llegando, claro. Sí, señor. Es tiempo del corte, quédese porque hay más. Talleres, locura y pasión hasta las 21. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnohouse, inteligente. Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Honorable Consejo Deliberante de Lanús, Presidencia Agustín Valladares, hcdlanus.gov.ar, @hcdlanus. Southcross Logistics, transporte internacional, consolidación de cargas, gestión aduanera. Tu carga es única. Southcross Logistics, your business running. ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Centenario Restaurante, lunes a sábado desde las 20, roticería Minutas, pollo al espiedo, Garay 178 Escalada, reservas y delivery sin cargo, 4288-0729. En tus labios. El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Quiero sentirlos en mí. Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada. Pedidos y delivery 4770-3342, 1138-96-2463. Daremos la vida en los dos. Consultorio odontológico, doctora Karina Frosio. Blanqueamiento, ortodoncia invisible, prótesis, implantes, botox. Si sos de Talleres, primer turno sin cargo. Luján 1242, Lanús Este, 1141 91 55 76. Porque somos fuego en el
Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855-8282. Esta pasión la... Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Narducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste. Teléfono 154-172-8034. Lo más dulce que hay. Vivero Roots Verde. Diseño y ejecución del paisaje. Interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield. 4202-3739. Buscando amor. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Segundo bloque de Talleres, Locura y Pasión, el agradecimiento al estudio jurídico Taraborelli y Asociados de civil.com.ar, @Alejandro A. Taraborelli, la cuenta en Instagram del estudio jurídico que dirige el doctor Alejandro Atilio Taraborelli, que nos acompaña en este viaje nacional, al igual que Cartil Construcciones, obras civiles e industriales, proyecto y desarrollo de construcción a la necesidad del cliente. Trabajamos para mejorar la infraestructura de cada ciudad. 11 30 91 0076, recorremos juntos los caminos edificados por Cartil Construcciones. Un abrazo grande para Francisco Pancho Cabrera, que ya está en su casa luego de una intervención quirúrgica complicada, compleja que ha tenido en el transcurso de los últimos 10 días. Por suerte y afortunadamente está bien, hemos charlado con él en el transcurso de esta semana, así que un abrazo grande a Pancho por su voluntad de siempre, su vocación de colaborar y económicamente también apoyar desde lo comercial a Frecuencia Albirroja. Finamore, la vía de contacto, dele para poder leer algunos mensajes. El 11 54 62 15 50, el saludo para Pancho Cabrera, ahí la pronta recuperación para él. Claro que sí, a quien deseamos verlo pronto por el Pablo Comelli, que colabora concretamente con la subcomisión de estadio en buena parte de las obras que se llevan a cabo en nuestro estadio, en el de Timothy Manuel Castro. Este mensaje llegaba unos minutos después de haber finalizado el partido. Dice: puede renunciar el manager, el presidente, todos los que tengan ganas, pero con estos jugadores que nos dejaron no llegamos ni a la esquina. Pobre Rolón vino a poner el pecho y con este equipo no llega ni a tomar el 45. Carlos de Bursaco dice en su mensaje, creo que hace alusión a la renuncia, entiendo, del manager Mauro Marrone, que fue separado de su cargo, cesó en su función a partir de este último martes, tras una comunicación que recibió de parte de el vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia, Leonardo Salvadore, que se lo comunicó en el predio en Canning, donde estaba entrenando el equipo, por la información que tengo, después de una reunión que se llevó a cabo desde las 6 de la tarde del lunes en el seno del Consejo de Fútbol. Estas medidas, como hemos marcado también cambios que hubo en el cuerpo médico, la salida de Cristian Tula para irnos antes en el tiempo, vienen como situaciones que llegan producto de los malos resultados y creo que no alcanzan para paliar la situación, ¿no? Está claro que con las renuncias, las salidas, aún así incluyera a los del Consejo de Fútbol, a los miembros del Consejo de Fútbol, que hicieran una revisión, una autocrítica hacia adentro y presentaran la renuncia a alguno de sus miembros, que se buscara culpables de la formación de este equipo dentro del Consejo de Fútbol y se les pidiera apartarse del cargo en un terreno que muchas veces uno escucha y que se pide del otro lado. Yo voy en la misma dirección que hemos manifestado desde el arranque de esta campaña. Y si usted se remonta a distintos capítulos en los 22 años de Talleres, Locura y Pasión, vamos siempre en el mismo sentido. El campeonato se empieza a ganar o perder cuando se conforma el plantel. Es allí donde es el punto más importante o más relevante para el resto del campeonato, donde deben estar enfocados todos los conocimientos, toda la pericia, todo aquello que tiene que ver con la elasticidad para saber leer, entender, interpretar los momentos de los dirigentes y de los que toman las decisiones eventualmente, que son los cuerpos técnicos o aquellos que trabajan al servicio del club, como el manager, en este caso, es la figura que tuvo Talleres en este año, después de 2 intentos que también fueron infructíferos, que fueron perdidos allí como eslabones en el tiempo, porque había ocurrido con Alejandro Carrizo en una etapa donde estaba a cargo
¿se acuerda? Gustavo Noto como técnico y duró muy poco en su función como secretario técnico, manager, con el nombre que lo quiera identificar. Y después también en una etapa de 15 días, un poquito más, que duró Claudio Scoglio allí en la era de Matías de Chico como entrenador. Sí, en la previa de lo que fue la gestación del plantel del ascenso prácticamente, cuando agarra Rolón. Volviendo a la realidad también... Sí, dele que quiero ir con más mensajes. Sí, sintético, es lo que hay, es lo que tenés y es lo que elegiste. Nada más. Buenas noches, dice, soy Roberto de Escalada Este, lamentablemente no tenemos jugadores a la altura del Nacional B, solamente acertar con los refuerzos y esperar un milagro con mayúsculas en la segunda rueda, nos dice otro mensaje bastante extenso. Soy Juan de Centenario, dice, el rejunte de supuestos refuerzos, pónganle un video del negro, con casi 40 se tiraba al piso dejando todo, por lo menos si no van a dar 4 pases seguidos, que se comprometan con el club, juegan sin ganas, no protestan una sola jugada, desde hace rato veo eso y con el penal de hoy les da igual. Dice, si no, bueno, nos perjudican o no, lo traduzco en otros términos. Vergüenza dan y autocrítica para hinchas y dirigentes, hay que ponerse el chip de B Nacional urgente, la gente de la Bocio a la Rosales a ocupar espacios y dejar de cantarles a equipos de la B Metro, como leí el otro día, si no volvemos a esa categoría, contagien a los jugadores, Rolón tiene que irse antes que lo insulten, lo dice en otros términos, urgente, el técnico saca puntos, aguante Talleres, nos dice de un celular terminado en 7901, Daniel Falcón. Buenas noches muchachos, estoy muy bajoneado, encima no tienen sangre, sacando al Pato, los demás no tienen todo lo que tienen que tener en sangre, dice con varias caras enojado. Guillermo Castro, otro habitual con su opinión en este programa. Buenas noches muchachos, dice, parecía que se mejoraba en el primer tiempo, pero en el segundo volvimos a la realidad, dormidos, distraídos, pierdan las marcas y viene el gol de ellos, jugando así es inevitable, volvemos a la B Metro. ¿Qué pasó con el penal? Si hicimos el gol y después toca el pito y lo termina, soy Guilla de Bedoya, es lo que tratamos de interpretar desde aquí, ¿no? Fue poco claro con las señas y mencionó de palabra que se terminaba el partido después de la ejecución del penal, que es lógico porque ya se jugaba recontra el tiempo adicionado, había marcado 6 el cartel del tablero electrónico de Nicolás Cresta, el cuarto hombre, se jugaba al minuto 52 cuando se ejecutó la falta. Si eso el árbitro lo entendía y después del penal, de la ejecución, se terminaba el partido, lo tendría que haber anunciado claramente. No solo eso que no lo hizo claramente desde lo gestual, digo, para todos, para los jugadores y para los espectadores también, sino que además hace sonar el silbato y el gesto que se termina el partido cuando la pelota ya había ingresado en la red y comenzaba el festejo de Camilo Viganoni. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, son lecturas. Evidentemente fue efectivo el reclamo, ¿no? En una bilardeada vieja de primera hora, si quiere, cuando se fueron todos los hombres de Estudiantes de Buenos Aires, incluido por esto que yo le marcaba, los colegas que siguen habitualmente las coberturas para Teis Sport Play, puntualizaban en Jorge Barrios, que hizo su trabajo, evidentemente, y ejerció una presión como para que el árbitro y el asistente, la segunda que tenía sobre esa franja cobertura que es Diana Milone, bueno, den por finalizado el partido cuando en realidad se había convalidado aparentemente el gol de Talleres. Un mamarracho por completo. Y esto, solamente un comentario, una postilla ahí al fondo. Cuando peleas por el descenso, no soy quien para dar consejo en lo que tiene que ver con cuestiones que hacen al manejo de la institución, tómelo solamente como una observación periodística. Pero nos pasa habitualmente, Finamore, que uno cuando va a escenarios donde el equipo rival pelea por la permanencia, el gesto es robusto del que lo recibe en la puerta, del que maneja las puertas, de la seguridad privada, no se accede a determinadas áreas del estadio, sino es con una contemplación absoluta y una reverencia importante hacia quien tiene el control del llavero en el estadio. No se puede transitar por determinados espacios puntuales y claves determinados del estadio y hasta los alcanza pelota presentan la adultez necesaria,
en términos figurados, ¿no? Pero el máximo del tope que les permite el DNI para poder manejar y administrar determinadas situaciones. Y son situaciones que Talleres la va a tener que evaluar y perfeccionar porque evidentemente entiendo que el reclamo existía de todos modos de los auxiliares de Estudiantes de Buenos Aires. Pero si en el medio te aparece un dirigente de relevancia, de peso, si se filtra algún otro, le dice al árbitro una determinada cuestión, casi entre bambalinas, a la vista de todo el mundo, y terminas perjudicado, bueno, me parece que son situaciones que es hora de que Talleres atienda también. No quiero ir puntualmente contra nadie, pero cuando uno, por eso lo someto a juicio suyo, Finamore, cuando va a escenarios donde está complicada la permanencia, todo esto pasa. Y no hay sonrisa de por medio ni amabilidad, ¿está claro? Sí, pero hay otra cosa. No digo que haya mala atención, ni términos violentos. Simplemente que se pone todo mucho más rústico y duro a la hora de cualquier movimiento. Y cuando tenés más acercamiento a la mesa chica o importante, no te pasan esas cosas. Carlos Río nos manda este mensaje, dice: mejor llamarse a silencio por un tiempo, porque verdaderamente hace mal a la salud de lo que sentimos profundo al Tallarín después de 59 años de verlo. Y el último de los que ha llegado, Eduardo Casinguino, dice: buenas noches, jugadores y cuerpo técnico, los invitamos que vean el video del triunfo de la cuarta de Talleres Almagro este Jueves Santo y podrán aprender cómo se hacen goles, se juega el fútbol y se ganan partidos. Un punto solamente sacó el cuerpo técnico de Martín Rolón y perdió 5, 6, dice, puntos suspensivos. Obvio, dice, no es exclusiva culpa de Martín Rolón. Abrazo. Pésimos, dice, los primeros 2 cambios, entrando Puricastro y Rodríguez. Mal táctica y técnicamente, después viene el gol de Estudiantes. Perdió mucho Talleres de manejo con la pelota en la salida de Luciano Sanier, donde a mí me parecía en el cierre del primer tiempo que en esa triangulación de Sanier habilitando el juego hacia atrás para que pasara Mariano del Col o hacia adelante para que apareciese Mateo Muñoz, podía llegar a estar una de las llaves del partido, en el primer tiempo por lo menos. Lo que pasa que Sanier estaba amonestado. Sí. Y es un jugador por ahí de roce, de fricción, que creo que nombraste a los 3 por ahí un poquito más destacado, que hicieron algo diferente al resto, pero estaba condicionado con esa amarilla y tal vez ahí se podía complicar un poco la historia. Con el empuje de Patricio Romero y el amor propio de Damián Tello, ¿no? Que creo que siguen siendo los baluartes de este equipo. Tenemos, ¿le parece, de la conferencia de prensa testimonio de lo que ha quedado del análisis de Martín Rolón? Usted me contará. Sí, tenemos ahí para escuchar cuando quiera. Ahí aprieta play el querido conde Javier de Iglesias para escuchar un poco de 2 respuestas. La primera y sobre todo la última, que tuvo oportunidad de hacerle, hablando de un global de la situación actual de Talleres, más que nada, más que el análisis del partido. ¿Hay qué contexto de un Martín Rolón que vivió cómo la derrota, desde lo que usted se planteó? Muy golpeado, pero con fortaleza, pero muy golpeado. Lo escuchamos entonces, ¿le parece? Dele. Bien, ¿cómo estás? Bueno, sabido es que llegaste en una circunstancia bastante particular, que no armaste este plantel y demás, pero como que el equipo se acostumbró como a perder, ¿no? Casi 9 partidos de 11. ¿Cómo se hace pensando en el día de mañana, sabiendo que no puede haber mañana cuando van pasando las fechas y no se consiguen los resultados? Sobre todo, que cuesta mucho generar juego, que cuesta mucho convertir y cada vez que llega le convierten. ¿Cómo analizas eso? Mira, yo tengo el diagnóstico que hemos hecho en estas fechas, que para mí es clarísimo, no es una cuestión de la capacidad de los jugadores. Si bien yo no armé el plantel, creo que hay jugadores para estar mejor de lo que estamos. Creo y estoy convencido que es algo que lo estamos trabajando mucho, que es anímico, mental. Este juego uno puede proponer muchísimas formas, puede tener condiciones, puede tener condición técnica, condición física, pero la cabeza es muy determinante. Es creo que el factor más determinante para un jugador y para un equipo. Tenemos que trabajar para ser más duros. Hoy quizás, a diferencia de otros partidos, terminamos con una situación para empatar clarísima, lo cual en otros partidos no nos había sucedido en ningún momento. Creo que
que contra Morón ya faltando 20 minutos sabíamos que no había chance de empatarlo. Con Chicago nos pasó algo similar y con Estudiantes creo que a partir del primer error que tuvimos en el primer tiempo ya el equipo se había caído. Estamos trabajando muchísimo para que eso no suceda, para que el equipo siga manteniendo el orden, siga en la búsqueda, quizás sin la fluidez, porque es normal que en estos momentos si uno busca filtrar pase pueda ser más complejo que en otras situaciones del equipo y por ahí adaptar nuestra idea de juego a un juego más directo. Y tratar de rodear zonas y tratar de a partir de esa segunda pelota poder ser un poco más profundo o poder obtener algunas situaciones de pelota parada para poder lastimar al rival, pero más allá del juego creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo en lo anímico y repito, esto la única forma de sacarlo todos juntos es empujando todos el mismo barco. Sé que es difícil verlo de afuera, pero somos nosotros, somos los que estamos, somos los que queremos al club, confiamos plenamente en la capacidad, confiamos plenamente en que el trabajo va a salir y que tenemos que empujar todos para el mismo lado. Si en este momento nos dividimos nosotros, yo siempre digo la misma frase, donde hay una grieta, el agua entra, nos filtra y tenemos que seguir haciéndonos cada vez más fuertes. No hay otra opción, lo que pasó para nosotros tiene que servir de aprendizaje siempre, pero lo más importante es lo que viene ahora el fin de semana. Y hoy me tengo que poner a pensar en el CADU, que es un rival directo y tenemos que ir allá a buscar los 3 puntos. La palabra entonces de Martín Rolón, ¿no? Hablando mucho de lo mental, en algo que también hacía foco Mauro Marrone, ¿eh? Por lo menos esto es lo que he conversado en algún momento en privado, lo ha dicho en público, tengo entendido que también lo ha manifestado en la reunión de socios, que qué desdibujada queda, ¿no? Aquella reunión de encuentro de asociados donde desde el Consejo de Fútbol y el manager profesional un poco se ponía a prueba con preguntas, con consultas sobre el proceso de fútbol. Sí, a menos de 10 días se acaba de ir Mauro Marrone del cargo, cuando también en el diagnóstico iba en este sentido, en lo mental, que sería la parte más positiva de este presente que transita Talleres, porque es lo que se puede llegar a modificar. Si cambia la mentalidad, entonces se puede potenciar lo futbolístico. Es lo que entiendo de las palabras de Rolón, que lo dice en privado también esto. Sí, teniendo en cuenta, te quedan 22 fechas, pero ¿cómo se revierte esto? Ganando. La cabeza va a cambiar el día que ganen un partido. Ahí yo creo que va a pasar la cuestión anímica, mental, y esta cuestión que remarco, de un equipo que se acostumbra a perder. Ese es el problema principal. Y de un equipo que por momentos se muestra tan nervioso que hasta comete desacoples en el fondo o muestra un error ordinario en discutir, debatir en la situación límite de un penal favorable, ¿no? Porque era favorable la del penal para salir de todo esto. ¿Quién lo ejecuta? Entonces son un montón de cuestiones que deben... La cuestión que la pelota quema, ¿quién va? ¿Vas vos? ¿Voy yo? Espero la orden del banco, dámela y romper el arco. Cardoso Finamore, debo una tanda aún. Parto raudamente al corte y ya venimos con el cierre de Talleres, Locura y Pasión. Quédese. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909.
Entrena Fitness Escalada en el predio del CAT. Sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado. Fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, Tres Arroyos, WhatsApp 2983 5588 86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Buongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT, los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada, inscripciones 15 34 10 10 23. Instal Técnica de Escalada de Mariano Ruiz, gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi, depilación láser soprano trío Ice, depilación definitiva femenina y masculina, práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield, turnos 11 68 82 17 49. Ferretería Madero, Sanitario, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 15 63 90 12 79. Metegoles, el clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404. Rectocat, cafetería y restaurante. Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutá del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Cielo Pet Shop, todo para tu mascota. Alimentos, pipetas, accesorios. 10% de descuento a socios de talleres. La Razábal 1746 Villa Fiorito. Delivery 11 55 72 24 93. @cielodemicorazon.pet. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Tinchos, churros Tinchos. Todo el sabor de la costa ahora en Domcelar. Te esperamos en nuestra sucursal de San Martín 443 a 50 metros de la estación. Pedidos al WhatsApp 11 23 35 8128. Churros Tinchos. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña, hielo. Marco Avellaneda, esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua, atención a empresas y particulares. 4249-5598. ZZJ.indumentaria. Prendas masculinas, hombres con estilo. Avenida Mitre 1796, Avellaneda. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque de Talleres, Locura y Pasión. Cardoso no hubo básquetbol en este fin de semana y tiene fecha libre. Talleres que ganó los puntos frente a San Lorenzo por no funcionar ese reloj de 24 segundos. Exactamente, estábamos esperando la resolución porque
el partido no comenzaba, el reloj no podían arreglarlo, finalmente perdió los puntos San Lorenzo y para Talleres vinieron muy bien, no solamente sumar, sino también tener una semanita de descanso para encarar lo que resta de la primera fase del torneo. Finamore, nos vamos a reencontrar el próximo sábado desde las 14:30. Atención, por el aire de estación 1550 estará Fabián Gersak y nosotros vamos por Radio General Belgrano, AM 840, la radio que funciona, la hermana de esta estación 1550, la hermana mayor, aquí en este mismo edificio, en la planta baja, así que estaremos por Radio General Belgrano 840 en el día. La gente de hoy por frecuencia albirroja Play, nuestro canal de YouTube, en simultáneo como ocurre siempre. Nos estaremos reencontrando camino a Villafox, Finamore. Sí, señores, contra Defensores Unidos de Zárate, el hambre y las ganas de comer, una final por la permanencia. Hoy el Cadu que empató 0-0 contra Estudiantes de Río Cuarto allí en Córdoba y que anda tan mal como Talleres, 10 fechas sin ganar. El último y el anteúltimo se miden en Zárate. Para redondear, digo, necesita triplicar esfuerzos, cuatriplicar Talleres, multiplicar todo aquello que pueda hacer en materia de esfuerzos, trabajo, compromiso, entrega, para poder salir de este momento. No hay otro atajo, no hay una fórmula alternativa, no hay posibilidad que saltando fusibles o sacando fusibles del tablero puedan seguir las cuestiones corrigiéndose si no es con la apuesta al trabajo. En todo caso, será todo aquello que Talleres pueda elaborar en materia de corrección de errores y tratar de salir con mucho empeño con su propia labor, como para encontrar el camino hacia el gol, hacia los resultados positivos y que en definitiva, si hay chances de conservar la categoría, sea en una pelea de igual a igual contra aquellos que están en la misma discusión, porque ese es el objetivo primordial de Talleres en esta temporada, lamentablemente, y con casi un tercio de torneo, mantener la categoría es el objetivo primordial, esencial, por todo lo que ha costado además, y el bagaje que tenemos, aquellos que estamos vinculados al universo albirrojo en lo que significó para Talleres regresar, que le insumió casi 3 décadas para poder pegar la vuelta a la Primera Nacional. Nos vamos, fuerte abrazo de gol de cualquiera, pero que venga con un resultado positivo para Talleres. Nos reencontramos en Villafox el próximo sábado. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos.